Bueno, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos en esta oportunidad la transmisión. Eh, Se está haciendo una transmisión en vivo, después la idea es colgar el video al canal de YouTube. Este video es una reseña del libro de François Julien, 5 conceptos propuestos al psicoanálisis. Es un episodio número 7 en realidad de una serie de contenido que yo he realizado para llevar adelante lo que llamé lecturas comentadas. En esta ocasión de este material, que ustedes van a poder acceder a las lecturas comentadas de cada capítulo de este libro eh, en unos episodios tipo podcast de no más de 30 minutos que van a estar en el canal, que forman parte de la serie de estos videos. En esta oportunidad, un video cierre con el último episodio y a la misma vez va a contener la reseña del libro que yo puedo hacer y la lectura comentada de la nota justificativa que ubica el autor y que quedó pendiente en los otros capítulos. Todo eso en este episodio. Vamos a repasar un poco este trabajo y va a estar subido en formato video. Bueno, la propuesta fue realizar una lectura de este material, poder ir registrando esas lecturas a modo de resumen, de opinión de cada capítulo. Obviamente que no deja de lado la lectura que se puede hacer del capítulo a los que estén del otro lado, porque en cierta forma yo seleccioné los fragmentos que podía llegar a compartir desde mi lectura, desde mi comprensión, y ahí yo veo un obstáculo, porque claramente yo destaco y comento las cosas que entiendo. Quedan por fuera, por ahí, las lecturas o los comentarios a los pasajes que no me resultan de todo amigable, que son justamente los puntos más interesantes de la lectura, en todo caso, una lectura más profunda. Yo tenía este material muy pendiente en mis lecturas, con la práctica que llevo a cabo como psicólogo, como terapeuta, como psicoanalista, podría decirse. Lo tuve pendiente en toda mi trayectoria como estudiante. Siempre me resultó atrapante y llamativo lo que tenía Julien para decir de estos conceptos propuestos, y me he dado la oportunidad de este último tiempo de acercarme a la lectura y decidí hacer este tipo de, de espacio, este tipo de formato para compartir, para dejar registro también y llevar adelante e impulsar este canal con este tipo de contenido que hasta el momento venían teniendo diversos contenidos, desde ponencias en jornadas y congresos hasta una especie de blogs y otro tipo de cosas. Para ir entrando un poco al material, lo dije en el primer episodio, de que yo estaba tomando como base la plataforma de ebook o e-libro, una plataforma que a mí me es accesible mediante la Universidad de Concepción del Uruguay. Por lo tanto, mi lectura es de un material digital. En este sentido, les puedo decir que mi material es de una primera edición, publicada en el Cuenco del Plata en 2013. La información más relevante que les puedo compartir de este material, claramente conforma en el Cuenco del Plata una dirección que está a cargo de Edgardo Russo,
De hecho, hay mucho material de esta editorial que a mí me interesa. Forma parte de la categoría de teorías y ensayos. Em, la traducción es de Silvio Mattoni. Bueno, pasando un poco a mí me gustaría resaltar, antes de entrar en la nota justificativa, y tiene mucho que ver con eso, a lo que dice Julien en estas páginas. Si lo puedo encontrar. Él dice: me pregunto lo siguiente con respecto al psicoanálisis. ¿Acaso la reflexión teórica que produjo el psicoanálisis no se encontró fatalmente atrasada, contenida como estaba por perspectivas heredadas? Y por grande que haya sido su esfuerzo de creación conceptual y de ruptura, como para dar cuenta de las posibilidades que se descubrían a la cura, aclaro la pregunta, porque de ella se ocuparán estas páginas. Freud produjo genialmente herramientas nuevas a medida que se desarrollaba la práctica analítica, pero no subsiste en las sombras, impensado, desatendido, relegado, algo, el famoso resto que la práctica analítica pone en funcionamiento, pero que el discurso analítico necesariamente empantanado en prejuicios conceptuales en los que no está pensando deja de lado. Bueno, me pareció esta una cita muy ilustrativa de la perspectiva que nos ofrece el autor, y resalto en esto lo que él hace del término de lo impensado, que es un poco el lugar a donde quiere ir en sus interrogaciones, tomando como interlocutor nada más y nada menos que la figura de Freud, es decir, la figura de Lacan, aunque se menciona un poco en ciertos lugares, no es tenida en cuenta como si las referencias freudianas que fuimos comentando en las lecturas, mayormente conferencias de Freud, pero no deja de haber referencia a otro tipo de trabajos, desde la interpretación de los sueños hasta escritos y cartas de Freud. Em, bueno, tenía otra referencia. Acá tengo otra. Repitiendo esto, eh, la cita anterior fue en la página 10, esta va a ser en la página 16. Insiste, ¿no?, sobre cuál es su perspectiva. Él dice tomar distancia, tomar distancias que le permitan delimitar desde afuera, no tanto lo que sería especificidad cultural del psicoanálisis, sobre la cual no me atrevería a pronunciarme con demasiada rapidez, sino en primer lugar desde un punto de vista filosófico, la especificidad de sus elaboraciones teóricas, acerca de las cuales me preguntaré, ¿no son en alguna medida reductivas, sin saberlo, o incluso tal vez desencaminadas en función de sus tomas de posición con respecto a lo que pasa efectivamente en la cura y donde ésta sería su proceso? Por la cual, al sumergir la reflexión psicoanalítica en el baño extranjero del pensamiento chino y al observar sus reacciones, me preguntaré bajo esa luz oblicua y sacando provecho de los desfasajes, en dónde se detuvo el pensamiento psicoanalítico, en dónde se quedó corto, arrastrado por su lógica heredada, en qué no se interesó, aunque lo rozara y luego lo olvidara, y tal vez incluso junto a qué pasó de largo. Bueno, acá
ubica en primer lugar la cuestión del pensamiento chino, que me parece una perspectiva muy interesante, no por el atractivo, y esto él lo dice en algunas conferencias que hay en internet, en algunas entrevistas, me acuerdo particularmente una, de que el pensamiento chino no se vuelve algo exótico, sino un lugar estratégico desde donde pensar lo que Occidente no piensa, ¿no? Este lugar del impensado vuelve a ser una cuestión ya metodológica, y me resulta muy llamativo esta perspectiva, incluso muy interesante, porque entiendo que el psicoanálisis, desde la globalización más acelerada que se dio de un tiempo a esta parte, ha tenido diferentes interlocutores pendientes, que son muy provechosos, ¿no? En esta oportunidad el pensamiento chino, más que nada las referencias van a ser taoístas a Lao Tse y confucionistas a Confucio, a los trabajos, bueno, no quiero por ahí no, nombrar equivocadamente, pero bueno, interlocutores bastante interesantes que el mismo Lacan ha referido, eh, pero que están en suspenso. Digo, así como él va al pensamiento chino a ubicarse desde afuera, tengamos en cuenta que François Jullien es un estudioso y un sinólogo de esta cultura, para interrogar, para leer mejor incluso lo que el psicoanálisis tiene para aportar. Bueno, podríamos pensar otros, ¿no? Los llamados pueblos originarios aquí en América y tantos otros. Bueno, el feminismo también, por supuesto. Ahora sí, yo me iría a la nota justificativa, algunos pasajes más que nada, para ampliar, ¿no?, desde qué lugar Jullien elabora este trabajo. Una nota justificativa llega a situar en el último de sus capítulos, pero yo creo que tendría que haber sido el primero. Él dice que en las páginas precedentes, claro, ¿no?, intentó aclarar algo de la experiencia de la cura que Freud, preso como estaba en el aparato teórico europeo, así lo lee él, tal vez hubiese dejado en la sombra, insuficientemente explicado. Pero aclara que no tiene la experiencia personal de la cura, Jullien, ni como analista ni como analizante. Mi energía no está en esa discusión. Y acá dice algo muy sorprendente, que si hubiese tenido una experiencia prolongada del psicoanálisis, me habría atado, dice, fijado, y no hubiese escrito estas páginas. No me hubiese arriesgado a hacerlo, ni siquiera lo hubiera pensado, ¿no?, con lo que él tiene, con lo impensado, ¿no? En todo caso, no hubiese tenido la velocidad, el alejamiento que hace falta para avanzar tan libremente, o digamos insolentemente, entre estas cuestiones. Es decir, con esa modalidad y ese ritmo, eh, y en primer lugar, ¿habría podido plantear las preguntas?, se dice él. Este ensayo se concibió entre la lectura de Freud y la frecuentación del pensamiento chino, o digamos, trató de producir a partir de sus instancias el entre ambos. Me propuse leer a Freud en aquello que tal vez no expresaba suficientemente o que dejó en suspenso, es porque lo leo desde afuera, una fuerza que él no imaginaba, pero que hace reactivar sus concepciones. Bueno, y acá amplía de que él en realidad toma muchas elaboraciones del pensamiento chino que él viene elaborando en otros ensayos,
que en este trabajo él las orienta a través del psicoanálisis. Por ejemplo, el concepto de disponibilidad lo ha trabajado en Un sabio no tiene idea. La alusividad se remonta al valor alusivo, un trabajo que él publica, y también en el desvío y el acceso. Lo de la oblicuidad también se encuentra en el Tratado de la Eficacia, la defijación en la sombra en el cuadro y en nutrir la vida. Y por último, el de la transformación silenciosa al ensayo del mismo nombre, con lo que él llama coherencias chinas. Trabajó para tejer una red problemática que extienda el psicoanálisis. No comparo, dice él, sino que pongo enfrente e invito un pensamiento familiar a reflejarse en ese otro del que no tiene idea. Tal es la apuesta de estas páginas: abrir un nuevo espacio de reflexividad donde nuestros a priori se pongan bajo sospecha, se alteren e incluso empiecen a moverse. Al menos es la manera en que decidí ser sinólogo. Bueno, ya está claro con lo que leía un poco en las páginas, las primeras páginas y en esta nota justificativa, desde dónde habla, cómo es que habla, qué ha dicho, qué busca decir. Y bueno, como estoy acá haciendo una reseña, entiendo que muchos podrán llegar a consultar este video antes que la serie de lecturas comentadas. Voy a volver sobre estos 5 conceptos que él propone, es decir, nombrarlos una especie de eh, punteo para poder distinguirlos. El primer concepto, él trabaja en la disponibilidad, luego trabaja en disponibilidad o disposición, que es una alternativa que me parece que hace mejor alusión a lo que quiere decir. Disponibilidad o disposición, alusividad. Por tercero viene un concepto que él lo ubica bajo 3 términos, que son el sesgo, lo oblicuo y la influencia. Un trabajo muy interesante, quizás el más importante. Estos 3 términos hacen referencia a la estrategia. Yo creo que muy, muy fuerte el eje estratégico, que lo trae mucho el pensamiento chino. El cuarto concepto es desfijación. Justamente resuena más el pensamiento psicoanalítico en este término por el lado de la fijación libidinal. Y por último, una transformación silenciosa. Esos serían los 5 conceptos que se encuentran resumidos brevemente y que yo lo quiero repasar en la página 128, y él dice lo siguiente: disponibilidad expresa la posición sin posición. Abro un paréntesis acá, a esto me refiero con la disposición. Expresa entonces la posición sin posición que le permite al psicoanalista captar el habla del analizante, conservando abiertas todas las posibilidades, sin proyección ni prevención, de modo de no desatender lo que puede ser significativo. No se inscribe ya en un campo de significación esperado y determinado. Bueno, claramente en este concepto él va a dialogar mucho con la atención flotante.
Luego, alusividad. Expresa simétricamente la capacidad de referir sin referir, que es la condición de posibilidad de la asociación libre a la que se invita al analizante, o dicho de otro modo, cómo su palabra remite con tanta mayor precisión o pertinencia a lo que está en el origen del síntoma en la medida en que lo hace encubiertamente, inconscientemente y a distancia. Tercero, el sesgo o lo oblicuo dice cómo desmantelar o desconcertar estratégicamente unas resistencias que no se pueden atacar de frente porque no se sospechan. La influencia, de manera positiva, expresa cómo codificar un bloqueo, un comportamiento, de un modo que no puede ser concertado ni asignado y que por ende pasa desapercibido para quien es atravesado por ello. Bueno, siguiente concepto, desfijación. Significa la operación de destancamiento que se produce entonces en la cura, volviendo a poner en movimiento o en marcha aquello que por adherirse al punto del trauma quedó fijado y ya no permite avisorar un futuro ni avanzar. Por último, transformación silenciosa. Expresa finalmente en qué consiste el proceso de la cura, considerado en su conjunto demasiado global y continuo como para que podamos observar el trabajo de modificación sordamente iniciado antes de que se manifieste luego, de manera tanto más sonora, su resultado. Bueno, acá están los conceptos apretados en su definición y en sus acepciones, pero que, bueno, resuenan y se establecen en un resumen bastante ameno, digamos, para una lectura rápida. Bueno, claramente, y ahora sí podría yo quizás ampliar una especie de reseña lo que me pareció este libro. Bueno, hay muchos puntos interesantes. Por ejemplo, esta idea de juego que él trae, que en el sentido de ludus, de alusión, en estrecha relación con el concepto que propone, cuando en lugar de decir directamente algo, la palabra se pone a jugar alrededor. El juego sabe preservar las expectativas que le permiten al analista captar sin fijación ni prevención lo que surge en la palabra del analizante y causa un síntoma. O el juego interno de la palabra, que permite que se pueda aproximar desde lo dicho a lo no dicho, al ser escuchado. Un juego liberado también por cura, en lo que permite rodear desde diversos ángulos por el margen de maniobra, visto por las resistencias, y dejar que la influencia de manera ambiental invasiva se expande y se infiltre. También un juego que repone la desfijación efectuada en la cura, despegándola de adherencias. Y por último, en el juego que dejan los tiempos muertos de una sesión a la otra o en los silencios, donde la transformación puede efectuarse sordamente. Si las condiciones del juego no fueran dispuestas correlativamente, en todo caso no trabaja el dispositivo de la cura para prepararlas, ¿podría pasar algo? Bueno, y acá me voy a detener, sí, para poder reseñar como practicante de un dispositivo que busca eh, producir el discurso del psicoanálisis, lo que enriquece o lo que nutre en la práctica
aunque ya sepamos que él no habla como psicoanalista, no habla como psicoanalizante, eh, digo, todos los conceptos que él propone nos hacen meditar, para decirlo de algún modo, sobre en qué consiste la práctica, sobre en qué consiste la técnica cuando ésta está en estrecha relación con una ética del decir muy especial, muy artificial también. Y esto último que él dice, de que puede producirse algo sin que las reglas estén establecidas. Y no me limito solo a la enunciación de la regla fundamental, sino a la instrucción permanente de lo que implica hablar en un dispositivo tal. Y en este punto, Julien trae a colación conceptos muy interesantes, profundamente freudianos, para poner en diálogo una acepción que por esta cultura occidental, por este pensamiento heredado, muchas veces quedan desdibujadas y sin tanta importancia cuando en realidad son claves. Y con esto me estoy refiriendo a conceptos tales como resistencia, fijación, libido, eh, asociación libre, interpretación, cómo hacerlo, una forma de transmitirlo sin tener que recurrir a la experiencia individual. Yo creo que Julien lo pone muy de manifiesto al traernos la perspectiva oriental, eh, y ponerla en diálogo con el psicoanálisis, que tiene mucho para permitirle a este pensamiento oriental decir algunas cosas. Por ejemplo, se me vienen dos o tres relaciones que Julien hace en relación a la defijación, cuando él la pone en relación con un desarrollo no en el sentido biológico, el biológico evolutivo, pero sí en un biológico patente y destacable. Por ejemplo, cuando pone él en relación el desarrollo con el crecimiento de una planta. Él trae esa figura para describir que no hay momento o etapa tan destacable, tan clara para uno decir, bueno, de tal tiempo sucede tal cosa, en tal tiempo sucede tal otra, sino que permite el despliegue de lo continuo, el desarrollo, y ahí empiezan otras relaciones a jugar como la transformación silenciosa. Un crecimiento que es expansivo, paulatino, diario y constante. Que obviamente tendrá sus momentos también, ¿no? No deja de tener momentos de ruptura como preparar la tierra, plantar la semilla, cuidarla, regarla y en un momento cosechar. Eh, Digo, también se me viene, esto está en alguno de los episodios de lecturas comentadas, cuando él pone esta relación con lo fluido, con, con el agua como elemento que tiene su propia energía, tiene su propia fuerza, que es una fuerza que no es gobernable en un sentido natural, sino que eh, permite pensar lo continuo, sí, no es lo pasajero tampoco, pero bueno,
y la relación que él hace con Freud cuando, más que hablar de sistemas psíquicos, Freud hace referencia a procesos. Estoy hablando del principio del placer y del principio de realidad. Es decir, reanima conceptos que parecerían estar muy detenidos en las consideraciones del psicoanálisis. O al menos yo no las veo con tanta frecuencia. Me pareció que es un trabajo muy cercano a quienes no tienen por ahí una lectura que en otros tiempos tendríamos que llamar avanzada en relación a lecturas de seminarios o escritos de Lacan, que es un poco donde está nuestro lugar teniente hoy. Pero sí hubiese sido muy interesante que Julien se permita unos diálogos con la teoría de Lacan, por así decirlo, porque muchos conceptos de Lacan yo creo que tienen todavía más apertura con este modo de pensar o de pensarse fuera de Occidente. En todo caso, Lacan constantemente hace ese gesto en, bueno, decir que el objeto no es el objeto convencional, el objeto del psicoanálisis, que el sujeto no es el yo, bueno, su teoría del significante. De hecho, el lugar del maestro o del sabio y el alumno o discípulo son figuras que en Oriente tienen otra matiz que en Occidente. Por ejemplo, yo me pregunto si esta relación entre sabio, maestro y discípulo no iría por otra vía diferente al de otros discursos que podrían serle parecidos, por ejemplo, el universitario. Bueno, son algunas de las interrogantes que a mí me surgen. En cuanto al libro, creo que no se pierde nada leyéndolo, que no se pierde nada tomarlo como referencia, incluso como interlocutor. De hecho, creo que es un poco ¿cómo decirlo?, vanguardista, en un sentido de que pone a dialogar el psicoanálisis con cosas que yo creo que le resultan familiares. Claramente la idea no es hacer del psicoanálisis una práctica china, ni nada de eso, o sacar al psicoanálisis de sus diálogos con Occidente, que me parece que son más que nunca necesarios. Pero sí me parece un lugar bastante ameno para no olvidar que los mismos términos del psicoanálisis nacen en una discusión o se pretenden en una discusión por fuera de Occidente. Y acá también me acuerdo en una de esas páginas cuando Julien pone en relación Occidente y Oriente, por decirlo de algún modo, cuando no se realizó China en un modo capitalista, podemos decir occidental, no encontró, digamos, en Occidente un modo de realización, en este sentido económica, sin olvidarse, sin embargo, dice Julien, de su tradición oriental, que le permite ser fuerte allí donde Occidente no lo es, y viceversa.
la política le sirve a Julien en este libro como un campo de espejismos para poner en relación formas de abordar la cura, la transmisión, cuando él pone en relación al político o al príncipe con su pueblo de un modo diferente como se da en Occidente. Bueno, la figura del maestro, del sabio con el discípulo. Bueno, también la relación a la censura, es decir, muy enriquecedor, muy ilustrativo también de lo trabajado por Julien en todo este tiempo, porque, como les decía recién, él trae estos conceptos de otros trabajos suyos, trabajos muy voluminosos, muy exhaustivos quizás, yo no los he consultado, pero tenemos en este trabajo tan condensado, tan resumido, un trabajo de años de su parte, y él lo ofrece, lo propone al psicoanálisis, y creo que no estaría mal prestarle un poco de atención. Así que bueno, esto ha sido todo. Voy a dar por finalizado el directo, ya se hizo muy de noche y si prendo luces todo se desvirtúa, así que voy a finalizar esto. Espero que haya gustado, las lecturas comentadas, que haya gustado este material. Voy a estar pensando en el siguiente, eh, y bueno, espero sostener la misma dinámica y, y compartirla. Así que bueno, dan mucha ayuda poniendo like, suscribiéndose, comentando, pero bueno, eso ya queda por parte de ustedes. Por mi parte, esto ha sido todo. Bueno, los saludo y espero seguir trayéndole cosas.